¿No extrañas Oaxaca? Pinche pueblo bicicletero. Aquí tengo muchos amigos. Me está yendo súper bien y soy muy feliz. Un 29 de febrero marcado en rojo en un calendario. Una fecha que solo ocurre cada 4 años. Rememora el tiempo que ha pasado desde el fallecimiento del padre de Laura, el personaje femenino principal de Año Bisiesto. Esta es una de las pocas claves que nos ofrece el director Michael Rowe en su primer largometraje para entender el comportamiento de su protagonista. Una reportera freelance de origen oaxaqueño que reside en la Ciudad de México. Laura combina en su cotidianidad largos momentos de soledad con furtivos encuentros sexuales que tiene con amantes de una sola noche que pesca en bares y otros centros nocturnos. El encuentro con Arturo va a transformar la naturaleza de sus citas ocasionales para establecer una relación sadomasoquista que los llevará a un límite inesperado en la preparación de un rito donde Laura se ofrece en sacrificio. Eros y Tánatos. Es importante resaltar la economía narrativa de Michael Rowe, un egresado de la especialidad de guión del Centro de Capacitación Cinematográfica, quien resuelve toda la acción dramática de su relato casi en una sola locación, Claro que el tengo departamento de Laura, con Adolfo y... apoyándose también sin duda para el éxito de su película en las extraordinarias actuaciones de Mónica del Carmen y de Gustavo Sánchez Parra. Patrimonio a mi hermano y a mí. En lo visual, el director utiliza una cámara bien ubicada en las limitadas posibilidades del espacio cerrado, combinando planos fijos con sutiles planos secuencias. Yo viví en muchos cuartos, muchos departamentitos, y la experiencia de mirar por la ventana y ver 23 millones de personas con quienes no puedes entablar una conversación me era muy familiar. Fueron años de muchísima soledad, fueron años muy duros. La película entera es una película autobiográfica, es una exploración de mi experiencia en los primeros 3 años en México, antes de que hablara más o menos bien el español. Tuve varias novias, según yo novias, que algunas ni, como que no estaban muy enteradas de que yo tenía esa concepción de ellas, ¿verdad? Y como no entendía los códigos sociales, yo estaba como en una cosa y ellas estaban en otra. Y habían cosas que emocionalmente me eran difíciles. Y digamos que en ese momento yo las veía como abusos, pues, o traiciones. Y a la hora de trasladar esta experiencia al cine, dije, bueno, el cine es un medio visual, las cosas se tienen que ver. Entonces, que los abusos que eran emocionales se vuelvan físicos. Y luego dije, ya me dio muchísima hueva. Como, o sea, ya hacer una película sobre un extranjero en México y quejarse de lo mal que le va, como que no es lo que quiero hacer. Y entonces me puse a explorar de dónde viene la mayoría de la gente que se emigra al DF. Porque la experiencia del emigrante, como sea, es de donde venga, es uno de mucho aislamiento y mucha lucha, ¿no? Económico. Y salió que en términos de porcentajes, la mayor parte de los inmigrantes al DF vienen de Oaxaca. Entonces dije, ok, perfecto, ya. Oaxaca, y vamos a ponerle mujer para disfrazarme un poco más y poder hablar más abiertamente. Cuando yo llegué a México hace muchos años,
crucé la frontera de Estados Unidos en un camión y me quedé en un hotel de bastante mala muerte cerca del central de camiones en Monterrey. Y había una tele chiquita en blanco y negro, portátil, que tenía un gancho de ropa como antena. Y la prendí en algún momento y había 2 rubias altas en bikini en un programa de juegos. Me fui dando cuenta a lo largo de los siguientes meses que en toda la publicidad exterior, en todas las revistas, en todos lados, siempre la gente que salía de guapo era rubia, ¿no? Y se me hacía una violencia tremenda en contra de todo un pueblo el decirles a través de las imágenes que ellos no tienen un físico que merece ser exaltado como atractiva. Me impactó mucho darme cuenta de estos cánones de belleza eurocéntricos en México, y por eso me importaba tanto que el personaje de Laura no fuera una mujer que la voltearas a ver en la calle por su belleza, que fuera una mujer normal con unos rasgos indígenas que la gente en México no asocian con la belleza física. Ponerla en un papel sexual creo que es la primera vez en el cine mexicano donde realmente el retrato de los indígenas, las indígenas, se explora en términos distintos. Entonces, ¿qué queda? La seguridad. Y es de lo único que se está ocupando el gobierno gringo. Y cuando la seguridad es tu única función política y tu única fuente de legitimación, pues hay que hacer que la gente se sienta en riesgo, para que así te necesite y te paguen. ¿Me explico? ¿No extrañas Oaxaca? Pinche pueblo bicicletero. Aquí tengo muchos amigos. Me está yendo súper bien y soy muy feliz. Uy. Pensé yo que estaba escribiendo una película sobre un amor incestuoso. Y este personaje de Arturo, que venía, era el tercer hombre que venía, y antes de que empezara a darse la relación con el hermano, de repente me salió de las manos, se regresó y empezó a hacer muchas cosas que yo no había planeado. Y lo dejé ser. Intuitivamente sabía que era importante que se contara su historia, pero pues al final intenté aferrarme a mi propósito original y pues quedó muy feo. ¿Qué onda? Te estaba toque y toque. ¿Cómo estás? Bien, es que me estaba secando el cabello y lo escuché. Ay, mujer, tenías que ser, ¿eh? ¿Quién es? Una amiga, luego le marco. Después de la expo, ¿me sacas a pasear? ¿A dónde quieres ir? ¿A qué hora hay que estar? A las 10. Vamos ya. Pues vámonos. Tuve que aceptar que la película de los 2 hermanos no es la película que escribí. Lo que quería escribir no era eso. Y que en realidad era la película de Laura con Arturo. Y una vez aceptado eso, y por eso el escribir es una cosa de mucha humildad, pues, porque como escritor te tienes que quitar de por medio y dejar de intentar obligar a los personajes a hacer lo que tú quieres que hagan.
El guión original medía 42 páginas. Todo iba muy bien hasta que los productores que eran jóvenes, era su primera película, era Eder Campos, Luis Salinas y Rodrigo Bello. Con 3 semanas para el rodaje, llegaron muy angustiados un día a decirme que tenía yo que escribir 40 páginas más. Y yo dije, híjole, ¿cómo les explico que no? O sea, no puedo hacer eso, durará 4 horas la película. Yo estaba en un taller permanente con Vicente Leñero y él, justo la semana anterior, había leído el guión. Y yo estaba también preocupado por lo breve. Y me dijo, no, dura como 90 minutos, no te preocupes. Llegamos a un impasse fuerte. Porque yo no iba a escribir una línea más y ellos no iban a hacer la película si me diera 42 páginas. Entonces, llegamos a una salida negociada y entró Lucía Carreras como co-guionista. Yo estaba reticente hasta de sentarme con ella, la verdad, porque sabía que el guión estaba bueno y tenía mucho miedo de cambiarle hasta un coma, que no la fuera a perjudicar. Entré a trabajar ya en el guión con él y básicamente pues era un poco trabajar el asunto de que el personaje es mujer. Entonces trabajar mucho sobre como elementos de lo que implica ser mujer. Y es mexicana y Michael pues sabemos que no es mexicano, aunque ha vivido mucho tiempo en México. Entonces creo que el trabajo estuvo como muy centrado en eso, ¿no? Como tratar de entender toda esta realidad que vive el personaje, que es como muy compleja, y trabajar con Michael el hecho de lo mexicano y el ser mujer y cómo trabajar el personaje en ese sentido. Cosas tan simples y tan sencillas como el quitarte un brasier, ¿no? Que es algo que las mujeres lo sabemos hacer como casi automático y los hombres no lo hacen nunca o no lo hacen siempre, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas era como trabajar como ese tipo de texturas a nivel dramático y pues pimponear mucho. Fue un trabajo, la verdad, bastante gozoso. Ella se sentó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? La verdad es que el guión está muy bien. Yo no le cambiaba nada, pero los productores están como muy atorados con la extensión. Entonces yo le sé mucho al hacer ajustes del interlineado, los márgenes, meterle adjetivos. Entonces te propongo que la infle usando estas cosas, pero no le agregue ningún diálogo ni ninguna acción, sino que no más de formato. Como es una película tan silenciosa y el personaje no es como explícito, era trabajar como qué es lo que le está pasando por adentro al personaje y cómo se manifiesta eso afuera en como detalles muy pequeños, ¿no? O sea, el cómo mira por la ventana, el cómo se sienta a comer algo, el cómo, no sé, o sea, cómo hace burbujas, cómo se saca los mocos, cómo todo este tipo de cosas reflejan un estado de ánimo del personaje y entender que sin que sea explícito en la película, porque eso es como una de las cosas más maravillosas de Año Bisiesto, el gran dolor que tiene el personaje y cómo saca ese dolor a partir de esta absurda y rara construcción del amor que tiene, ¿no? La película se llama Año Bisiesto porque es el primer aniversario de la muerte de su papá, que se muere un 29 de febrero. Y ella tiene una relación muy complicada de amor-odio con él, porque ella fue abusada por él en su infancia. Esta disonancia cognitiva que tenía ella al sentir que amaba a su padre, pero también que lo odiaba profundamente por lo que había hecho, que había muerto en una fecha muy difícil y que esta fecha era renacer o morir.
ella esperaba morir. Ella se preparaba para eso. Lo del tema del abuso del padre era algo que Michael tenía como construido. La verdad es que, o sea, fue un elemento que quedó como en el texto, como parte de la construcción argumental. En el primer aniversario luctuoso, a los 4 años de su muerte, por circunstancias de la vida, ella, al fracasar en su intento de suicidarse a mano ajena en ese aniversario, se enfrenta realmente a la raíz de sus problemas existenciales. Por eso, por ejemplo, hay una escena donde ella, antes de, cuando se está preparando para el suicidio, se afeita el vello púbico. Y yo había escrito esa escena. A veces cuando estás realmente creando, las cosas vienen de quién sabe dónde, ¿no? Y yo no sabía por qué estaba esa escena, no tenía idea. Y cuando la estábamos filmando, Mónica como que se dio un par de pasadas con el rastrillo. Y yo, cuando tenía como 20, 30 segundos, dije, corte, pues ya vamos a comer. Y Mónica dijo, ¿pero cómo? ¿Ya con eso? Y yo, sí. Me dijo, ¿no necesitas ver así la piel? Y yo, no, así está bien. Dijo, bueno, pues me voy a terminar de afeitar y nos vemos en la comida. Dije, ok. Y llegó, se sentó y me dijo, oye, Michael, estoy muy preocupada por esta escena. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, es que es importante, creo, que se vea la piel desnuda. Yo dije, ¿por? Me dijo, porque ella se está afeitando porque en la muerte se va a reunir con su papá y se está regresando al físico que tenía cuando y yo así de, no tenía idea. No, o sea, lo que es tener actores inteligentes que te cuidan las espaldas. De hecho, no estoy muy segura si todo el mundo al ver la película cae en cuenta de esa parte, ¿no? Sí se entiende que hay un tema con la fecha y el nacimiento del padre, y la fecha y el padre, pero no está como explícito, ¿no? Creo que Año Bisiesto, más allá de la temática de cómo construye el amor, es una película desgarradora en cuanto a la soledad. Y Michael y yo trabajamos mucho como el hecho de o sea, el vínculo entre su soledad y la sexualidad es que la sexualidad rellena esa soledad y de alguna manera ella construye en su entregarse cada vez más a lo que se va entregando en sus eventos sexuales como una forma de amar y rellenar la soledad. Más allá de a dónde va la película después, ¿no? Pero, o sea, sí había un vínculo como muy claro en estas dos cosas que mueven al personaje a lo largo de la historia. Quedó muy marcada por el abuso. Entonces O sea, el sexo es como una cosa como de conflicto agridulce, porque le causa placer, pero le causa rechazo, porque le recuerda el momento de abuso. Y todo este conflicto dinámico es lo que la impulsa a través de todo en su vida. El sexo es la herramienta que usa para atraer a hombres, para tener a alguien en su vida. Y también es lo que finalmente quiere usar como herramienta para borrarse para siempre. Se podría haber suicidado en cualquier momento, pero no es eso. Tiene que ser a través del sexo.
Cierra los ojos. Boca arriba. Laura fue creciendo adicta a ese abuso, sin poderlo entender, sin poderlo dimensionar, sin poderlo salir de esa droga que le gusta, pero que sabe que le daña, ¿no? Y que también por eso es desesperante, porque al no poder salir, lo que dices es ya que me muera, o sea, ya por favor, no soporto esta realidad en la que viene una persona, no se compromete conmigo porque también no hay tiempo, no tengo amigos, no tengo una manera de decirle a alguien lo que siento, lo que me pasa, de poder entablar una relación sana con una persona. Entonces se vuelve un nudo de complejidades que conforme avanza y avanza y avanza, la adicción a ese abuso, a esa violencia es más, hasta que de alguna forma Laura encuentra a esa persona que le dice, no, yo no te voy a matar. Finalmente es ella en el juego sexual. Y él le sigue el juego, y es una cosa novedosa y una cosa que, ¿no? Pero finalmente le saca. A la hora de la hora, él dice, híjole, o sea, sí, como juego sí está bien, pero no soy asesino. Me parece que habla de dos personas profundamente rotas, pero que al juntarse crean este vínculo que seguramente está marcado por sus infancias y por las maneras de ver el mundo, de que te enseñaron que a las mujeres les gusta que las golpeen. Arturo es un personaje que yo creo que se ve envuelto en esto. Él tiene como sus rollos sádicos normales, digamos. Este personaje está en esta efervescencia de lo nuevo, de lo que descubre. Y por el otro lado está esta pasión por ya encontré quién va a sacrificarme, a devolverme a donde pertenezco. No lo ves en su espacio, no lo ves en su contexto, no sabes nada de él. Y además el personaje que parece que es el que es orillado, o sea, el que orilla algo, termina por ser el personaje orillado a algo, ¿no? Es una herramienta que ella utiliza para explorar sus propios issues, ¿no? Pero que hay una manera también, hay una ternura escondida que muestra Arturo con ella cuando, no sé, como hay algo que se rompe incluso en estas relaciones y que pareciera que son como un niño y una niña que se encuentran y que, toma, te regalo un conejo, ¿no?, de chocolate, y ella se emociona y es como si en una burbuja de tiempo esa relación se sanara y se convirtiera en ternura y en una relación amorosa. Y los dos tienen este juego de ambas partes, porque cuando se va después de golpearla y vuelve a tocar, la otra la espera ya con un dejo de sorpresa y le tienen un chocolate. Y es un detallito, esos detallitos que hacen grande esa película. Sánchez Parra además tiene una ternura de repente rarísima y muy bonita, entonces como que el personaje va entrando ahí en una relación de amor. Yo no sé si la ame o no, pero hay un vínculo emocional genuino y una preocupación genuina por ella como persona, que quizás es la cosa que ella no ha tenido antes, ¿no? Y quizás en ese sentido hace eco de la relación con su papá, ¿no? Entonces eso es como se va dando la concatenación de circunstancias emocionales para ponerla de nuevo en una situación emocional como la que tuvo con su papá,
para que, para reforzar o para traer a la superficie este impulso de reunirse con él en la muerte. Y hay como un pequeño avance, ¿no? Un pequeño avance en Laura en la que levanta el calendario y aparece un sol y llora porque dice, ahí está mi hermano que vino y que me salvó y que es una relación genuina de amor, de respeto, de hermandad. Entonces tengo algo por lo que vivir. Lo que le dice a su hermano también se lo dice a sí misma, ¿no? Porque él llora porque lo dejó la novia y le dice, no te preocupes, va a haber alguien más que te quiera, ¿no? Y eso también se lo dice. Y creo que ese amor la salva y la hace caminar un poco y crecer un poco en esa espiral. Muchas de las actrices que hacían casting para la película decían, no, es que es una película muy fuerte, muy horrible, no sé qué. Y yo pensaba, qué gran personaje, porque más allá de lo sexual, que afortunadamente tuve compañeros muy, muy amables, muy dispuestos, con los que trabajé de igual a igual. Y la persona más comprometida con la película en todo el set fue Mónica, una actriz espectacular, comprometidísima, que sabía los alcances de la película y se la tomó con toda la seriedad del mundo. Conocí a Gustavo por Amores Perros y él estaba en una de las en una lista de propuestas de los productores que tienen el crédito de eso, pero él no podía porque estaba filmando Rabia al mismo tiempo, mismas fechas. Me llegó el guión con Michael Rowe. Me platicó sobre cómo quería hacerlo, cómo tenía idea de realizarlo, de una manera muy fuerte en la cuestión sexual. Que si estaba dispuesto, bueno, le dije que sí. En ese momento le fue muy difícil proponerle a una actriz que entrara en esa dinámica. Y cuando me ofrecen el proyecto, no me dicen cuándo. Y cuando me dicen, ya está listo el proyecto, yo ya estoy haciendo otra película. Estaba en aquel momento haciendo Depositarios. Y les dije, pero nunca supe ni quién lo iba a hacer, ni nada, etcétera, etcétera. Hubo una confusión ahí. Ya habían contratado a otro actor. El otro actor, una semana antes, 2 semanas quizás, dijo que no estaba convencido acerca de algunos cambios que yo estaba haciendo al guión y se salió del proyecto. Le dije que sí en ese momento, que ya tenía a la actriz. Yo le dije que necesitábamos tener una conversación, la actriz y yo. Afortunadamente, yo ya conocía a Mónica del Carmen. Toda la preparación que tuvimos con él fue irnos a cenar en un Sanborns, Mónica y él y yo, ¿no? Y él ya estaba, yo llegué con Mónica y dije, ¿cómo estás, güey? Saludos, Gustavo te presenta a Mónica. Y él dice, mucho gusto. Y dijo, de hecho, nos conocemos. Y yo así de, chinga. Y él también así de, oh.
Mi hermano daba clases en un CEDART en Oaxaca, donde estudió ella. Yo en algún momento de vacaciones me fui para allá, vi una obra de teatro donde estaba Mónica, tuvimos una conversación sobre las escuelas, yo le dije que el CUT, porque yo estudiaba en el CUT. No te vas a acordar, pero tu hermano daba clases en un CEDART en Oaxaca y pues yo era una niña de 15 años que estaba ahí y tú venías a visitarlo. Y hice un ejercicio y tú me llamaste después, dijiste, a ver niña, tú eres muy talentosa. Si tú sigues con la actuación y te vas al DF, vas a ser muy buena actriz. Y dijo, y me marcó mucho eso, al grado de que eso es lo que hice. Llevo 10 años en el DF, trabajando en la actuación y viviendo la actuación. Y yo así de, qué fuerte. Y ahora trabajando juntos. ¿Hace mucho que vives en el DF? ¿Y te gusta? Me gusta este edificio. Allá abajo hay unos viejitos que son como mis papás. Seguido ceno con ellos. Mi vecina de enfrente es mi mejor amiga. Luego salimos con su novio. El día que nos conocimos se acababan de ir. También a los niños del 6 a veces los llevo a la feria cuando su mamá está ocupada. No es muy bonito el edificio, pero me siento protegida. Tuve también un percance exactamente una semana antes del rodaje que también se me renunció el fotógrafo que estaba contemplado. Aparte que se me fuera el actor, se me fue el fotógrafo. Y los productores, como muy buenos productores, llegaron junto con la noticia de que ya se había ido el fotógrafo, llegaron con una lista de 5 alternativas. Entonces vi su trabajo y el de Juan Manuel me encantó. El productor me llamó para ofrecerme este trabajo, sobre todo pensando en una película pues, que era muy, muy sencilla, muy, digamos, no solo en términos de la magnitud de su producción, sino también en su magnitud de pues, muy simple, ¿no? Aparentemente. Y eventualmente pues consideró que yo era una persona idónea para hacer eso cuando me estaba inclinando más a hacer cosas, películas o programas que tuviesen más relación con el cine documental. Tiene un ojo impecable hasta en las situaciones más difíciles en sus documentales para los encuadres. Tiene una composición hermoso siempre, ¿no? Tiene un ojo espectacular. Sabe trabajar mucho con luz natural, que era lo que se ofrecía, pero dándole como sus pellizcos. Cuando se nos ofrece o cuando se me ofrece una película que empieza a cuestionar algunos de nuestros tabús, algunas de nuestras zonas oscuras, por llamarle culturalmente, pues me emociona mucho, ¿no? Me emociona mucho esa capacidad que tiene el cine por escandalizar, pero escandalizar en un sentido crítico, no escandalizar por escandalizar, ¿no? Sino ponernos a cuestionar estas profundas certezas que a veces tenemos, ¿no? Con Michael fue un trabajo muy sencillo. Él estaba pues muy, con las virtudes y obviamente con las desventajas, pero sobre todo sacando mucho partido a la virtud que tiene el comenzar a hacer cine, ¿no? Y estar en esa posición de principiante. Entonces estuvo siempre muy abierto a cualquier sugerencia, a construir la película y empezarla a ver conjuntamente. No era un director que inmediatamente impusiese su visión y dijera, bueno, las cosas van a ser así y yo quiero esta imagen. La fuimos construyendo conjuntamente. Entonces fue un trabajo no solo muy, muy sosegado en relación a la toma de decisiones,
sino también fue muy, digamos, activo en la creación, ¿no? En proponer y en ser escuchado sobre sugerencias muy puntuales que poco a poco fueron conformando una película. Y no solo con el departamento de foto, también sé que lo fue con el departamento de arte y con los distintos departamentos, siempre fue muy receptivo. Pensando en el sentido de que todo se desarrolla en una sola locación, ¿no? Son pocos personajes, pero en efecto, la historia no es nada simple. Uno cree que por tener una locación ya tiene todo resuelto, porque pues ya planteas tu iluminación y se acabó. Incluso aunque estés filmando en momentos muy distintos del día. Sin embargo, eso mismo, al menos a mí me obligó a tener que estar variando en cada una de las secuencias, algo para que no fuese todo el tiempo tan igual. Entonces, por más que era una locación planteada de múltiples maneras. Realmente trabajamos con luces pequeñas y pocas luces porque no tuvimos dinero para una planta, entonces estamos colgados un diablito en el edificio, que un día se nos fue la luz a todo el barrio, entonces hay una Tacubaya y perdimos medio día de rodaje por eso. Incluso por la cuestión presupuestal, teníamos un presupuesto muy, muy reducido, pues tuvimos que hasta fabricar nuestras propias lámparas. Muchas de las, hay lámparas profesionales operando en el set, pero la mayoría de las lámparas que están al interior de la casa son lámparas hechizas que de alguna manera no solo daban una calidad de luz un poco más extraña a la que una luz profesional puede darnos, sino además nos permitían generar muchas variaciones en términos lumínicos. La verdad, Juan Manuel hizo un gran trabajo, lo que yo no sabía nada de foto, o muy poquito. Uno se enfrenta siempre a situaciones complejas, independientemente si incluya escenas atrevidas o si es un documental donde simplemente vemos a dos personas, escuchamos a dos personas hablando. Sin embargo, sí, evidentemente estás confrontándote en un espacio que de repente está violentando de manera muy positiva. Yo quiero decir, con esto no quiero decir, quiero ser discriminador con la violencia. Está violentando pues, no solo tus lugares comunes, sino además de eso, bueno, pues cómo tú te empiezas a relacionar con un espacio de repente que empieza a tener una naturaleza de la que normalmente tú tienes tabús o tú tienes algunos miedos en esa relación. Entonces fue una gran oportunidad, creo que para todo el equipo, para incluso cuestionarnos nosotros mismos y saber cómo poderse relacionar en momentos donde dos actores se ponían en una posición pues muy vulnerable en términos de, pues estaban desnudándose ante la cámara literalmente, yendo más allá, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo proteger, no en el sentido moral ni higiénico, sino cómo hacerles justicia a ese desnudo, a ese atrevimiento? Y creo que, bueno, pues para todo el equipo fue un reto, y sobre todo para el equipo de fotografía. Cuéntame más de ti. ¿Qué quieres saber? ¿Cuándo perdiste la virginidad? Cuando tenía 12 años. ¿Con quién? No te importa. Estos momentos después de simplemente tocarla, que se recueste en un sillón desnuda, nos da otra visión de los personajes.
no es que vivan en ese deseo frenético, sino tienen una necesidad de ser acariciados, de sentirse parte del otro. El largo trabajo de trabajo de mesa antes sirvió de mucho, porque aparte de análisis de texto, que eran 42 páginas, y que nunca terminamos, llegamos a la página 32 en 2 meses, compartimos. Yo le quise dar todo lo que yo tenía a Mónica para que ella pudiera como retomar con todos los elementos posibles el personaje. Trabajar con Michael implica no solamente como leer el guión, ¿no? Sino analizarlo desde muchos puntos de vista. A mí es algo que me gusta mucho a lo largo de mi carrera porque el arte se nutre del arte, ¿no? El arte lo que tiene es que decanta la realidad y la sintetiza de modo que puede exhibirla con una manera con una narrativa muy pensada, muy creada a priori para mostrarse así, ese elixir de realidad. Vimos caricatura, leímos a Raymond Carver, leímos muchas cosas, veíamos muchas películas y la verdad se ve muy impactante las escenas, pero no lo fueron tanto. Fueron como muy amables, algunas muy rápidas, ¿no? También para no estar repite y repite las escenas. Fue como un ambiente de mucha confianza, fue como un ambiente de mucha creación, porque parece una película como que padecí mucho y la verdad es que no. La disfruté mucho, hice mi trabajo, muchas coreografías, muchas cosas que fueron interpretación, pero tenía ya trabajando con derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, de mujeres, desde que tengo 15 años, entonces no me era ajeno el tema y por eso creo que tuve la oportunidad de decir, sí, esto es el personaje. No de juzgarlo, no de criticarlo, sino de crearlo y hacerlo vivir en esos instantes, porque además ya cuando te enfrentas a cada toma son tomas que duran 30 segundos y corte, vamos a la siguiente. Alguna vez nos preguntaron en una entrevista que qué tan difícil había sido las escenas de cama. Nos empezamos a reír y dijimos, eso fue lo más fácil, porque eran coreografías que teníamos que realizar. Lo difícil fue la relación que estaban dando los personajes en pantalla. Todas esas sutilezas que quería el director después de estas grandes explosiones sexuales, toda esa intimidad que tenían los personajes. Entonces, lograrlo, el que Michael tuviera ese tacto para dejar la escena en el punto para empezar a filmar, fue un gran logro. Era muy inseguro. Nunca había dirigido nada, tenía mucho miedo de cagarla y sabía que tenía un buen guión. Estaba convencido de que el guión era bueno y entonces lo protegía con todo. Porque dije, si logro trasladar este guión como está a la pantalla, la película va a estar bien, ¿no? Un autor muestra su visión del mundo y pues una visión del mundo que también compartes y dialogas con ella y dices, ok, tengo que esta visión traspolarla y yo saber discursivamente estructurarla para que pueda ser nombrada y expuesta, porque para mí la ficción sí tiene una cuestión social vital en la vida, o sea, todo está lleno de ficción, el fútbol es ficción, la lucha libre es ficción, las películas, las series, el teatro, incluso algunas noticias son ficción, hablan de la realidad y construir la ficción pues también es un
yo lo veo, al menos los proyectos en los que me inmiscuyo, es que hablen también de mi visión del mundo, de lo que yo quiero hablar y compartir. Pues a Mónica creo que le digo a ella, todo el mérito es suyo. La película está en sus hombros y lo hace de una manera impecable, ¿no? Y sin miedos. Hace como un año hice un comercial, aunque nunca lo pasaron en la tele, pero me lo pagaron y todo. Órale. Y también he hecho muchos castings. ¿Y me vas a hablar cuando seas famoso? Salió con poquitas copias, como que le cuidaron mucho, pero estuvo más de un año en cartelera, sí, a nivel nacional. Cuando le estaban haciendo lo de la clasificación, sí había ahí como una sensación de que pudiera haber sido R, ¿no? Mastúrbate. ¡Que te masturbe, chingada madre! Yo creo que nadie nos imaginamos el éxito que iba a tener. Yo pienso que sabíamos que era una película que iba a levantar ámpulas, ¿no? Por el contenido, y que era una película que era una gran apuesta, que podía ir por cualquier lado. Y bueno, pues ya el hecho de que, que en Ventana Sur la agarrara Pyramid, ¿no? Que era así como de, wow, Pyramid agarró la película. Y de ahí el brinco a Cannes ya era como mucho. Y cuando ganó la Cámara de Oro, pues la primera y única película mexicana que ha ganado la Cámara de Oro, ¿no? Íbamos en Cannes y iba con Michael y Michael me dijo, ay, imagínate si ganáramos algo, Mónica. Y yo, ¿cómo crees que vamos a ganar algo? Pero bueno, era mi primer festival, era mi primer protagónico, no sabía absolutamente nada. Sí, fuimos a una cena de la Cámara de Oro. Me acuerdo que en la cena estaba Penélope Cruz, estaba Javier Bardem, Iñárritu. Sí, cuando veo las noticias que habíamos ganado la Cámara de Oro del Festival de Cannes, la mejor ópera prima del festival, y que era la primera vez que lo había ganado México. Entonces, pues Año Bisiesto fue un parteaguas en el cine mexicano, porque pues no se filmaba mucho y de pronto estar en un festival tan importante, ganar un premio tan importante, pues fue para mí. Además también estaba muy joven, de pronto hay estas cuestiones racistas que te dicen, es que tú, uno, no vas a protagonizar nunca, dos, ¿de qué la vas a hacer siempre? Y bueno, aquí el personaje era una periodista. Entonces también era una manera de reivindicación muy, muy importante en la película, y que también me dio muchas fuerzas para decir, claro, tengo todas las herramientas para protagonizar y para ser una actriz hecha y derecha en el cine mexicano. Yo le tengo mucho cariño, no solo porque me permitió ser consecuente con lo que yo propongo en términos del cine documental, que es tratar de trabajar con lo que tienes a tu disposición y tener fe en que eso es suficiente, ¿no? No estar cargándole lo cinematográfico a tu capacidad de generar truco, magia. Yo entiendo que el cine finalmente tiene su origen en este maravilloso arte, pero también creo que la vida por sí sola
tiene tanta magia como cualquier truco. Entonces, el de repente encontrarse en un proceso que permitió llevar más allá tus convicciones estéticas, por decirla de alguna manera, siempre ha sido muy, muy grato. La historia era muy, muy fuerte, también muy sencilla, pero era impactante. A mí me dejó choqueado en un principio de sí quiero hacer esto. Yo creo que tuvo desde un principio esta visión de lo que quería en específico con la película. Yo no alcancé a ver que iba a llegar a este nivel. No sabía que la iba a meter al festival, simplemente dije, es una película que se hizo, vamos a ver qué pasa, y ocurrió algo extraordinario con la película, que finalmente Michael se dio cuenta de que la historia era lo importante. Un poquito más y hubiera resultado algo pornográfico y algo de una película que se hablaría de ya la película de sexo que se vio real, y sería amarillista todo el asunto. Entonces, afortunadamente, tuvo la cabeza para hacerlo de esta manera, y quedó un producto muy entrañable, muy fuerte. Fue una experiencia fuerte, una historia fuerte, pero que te deja con el corazón y con las entrañas revueltas. Yo tenía la intuición de que el nivel de la historia estaba para llegar a Cannes. Nunca me imaginé en la vida real que llegaría. Nunca. Pues fue un parteaguas en mi vida, realmente. Pues me regaló una carrera como cineasta.